¿De qué está hecha la confianza? No la confianza en uno mismo, esa que se apoya en talentos o en la experiencia. Hablo de otra cosa. De una confianza desnuda, casi irracional, que se atreve a soltar las riendas del control en un mundo que nos grita constantemente que aseguremos nuestro futuro, que planifiquemos, que acumulemos. Una confianza que mira a un cielo aparentemente vacío y espera, no con la ansiedad del mendigo, sino con la certeza serena de un hijo. Es una idea que hoy nos parece lejana, casi una locura. Pero hubo un hombre, nacido entre sedas y privilegios, que hizo de esa locura la única regla de su vida, y al hacerlo, se convirtió en un faro para todos aquellos que sienten el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Su nombre era Cayetano, y su historia no es tanto la de un príncipe que se hizo pobre, sino la de un hombre que descubrió la única riqueza que nadie puede arrebatar. Si estas historias de fe vivida hasta las últimas consecuencias resuenan en tu alma, considera suscribirte a Vidas Santas para no perderte ninguna. Acompáñanos en este viaje. La Vicenza de finales del siglo XV era una ciudad próspera, un murmullo de comercio y arte bajo la atenta mirada de la República de Venecia. En el Palacio de los Condes de Thiene, el aire olía a cera de abejas y a poder. Allí nació Cayetano, en 1480. Su padre era un conde, un hombre de armas, su madre, María Porto, una mujer de una piedad tan profunda como silenciosa. El destino de un niño como él parecía escrito en piedra, una educación esmerada, un título en leyes para administrar las posesiones familiares, un matrimonio ventajoso, una vida de influencia y responsabilidades nobles. Y durante un tiempo, Cayetano siguió ese camino con una diligencia que sorprendía a todos. Era un estudiante brillante. En la Universidad de Padua, una de las más prestigiosas de Europa, se sumergió en el estudio del derecho civil y canónico. Pero no lo hacía como quien simplemente aprende un oficio. Sus compañeros lo recordaban como alguien que buscaba algo más en las frías leyes romanas, una especie de justicia subyacente, un orden divino oculto tras los códigos humanos. Se doctoró con honores, un joven de futuro prometedor, con la mente afilada de un jurista y el porte de un aristócrata. Tenía el mundo a sus pies. Pudo haber sido un gran juez, un consejero de príncipes, un hombre rico y respetado. Y por un momento, lo fue. Roma lo llamó. La Roma del Renacimiento, una ciudad de una belleza y una corrupción que caminaban de la mano. Bajo el papado de Julio II, el Papa Guerrero, la corte vaticana era un centro de poder político y mecenazgo artístico, pero también un lugar de intrigas, ambiciones y una opulencia que chocaba frontalmente con el mensaje del Evangelio. Cayetano, con su título y su noble cuna, fue bien recibido. Se convirtió en protonotario apostólico, un cargo de confianza, un diplomático al servicio del Papa. Se movía por los pasillos de mármol del Vaticano, vestía las ropas que su cargo exigía, participaba en las conversaciones que decidían el destino de reinos. Desde fuera, era la imagen del éxito. Un joven noble de Vicenza que había conquistado la ciudad eterna. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Cada día, el contraste se hacía más doloroso. Leía en la soledad de su habitación las palabras de Cristo, no acumuléis tesoros en la tierra, y luego salía a un mundo donde la iglesia acumulaba palacios y poder. Escuchaba el evangelio del servicio a los pobres y veía a prelados compitiendo por quien tenía el séquito más grande o el banquete más suntuoso. No era un juicio amargo o resentido. Era una tristeza profunda, una herida en el alma. Sentía que la iglesia, su madre, estaba enferma, cubierta de joyas por fuera pero con fiebre por dentro. Y en medio de ese esplendor dorado, comenzó a sentirse profundamente solo y pobre de espíritu. Buscó consuelo no en las discusiones teológicas ni en las ceremonias pomposas, sino en los lugares que la Roma elegante prefería ignorar. Empezó a frecuentar los hospitales, lugares en aquel entonces de un hedor y una miseria indescriptibles. Se unió a una cofradía laica llamada el Oratorio del Amor Divino, un pequeño grupo de hombres que, como él, sentían esa misma sed de autenticidad. Se reunían en secreto para rezar, para leer las escrituras y para servir a los enfermos y a los pobres de forma anónima, sin buscar reconocimiento. Allí,
lejos de los mármoles y los brocados, Cayetano encontró un respiro. Lavando las llagas de un enfermo incurable, sintió una paz que ninguna audiencia papal le había dado. Escuchando la confesión de un moribundo, encontró una verdad que no estaba en los gruesos volúmenes de derecho canónico. Y es aquí donde podrías preguntarte, ¿qué clase de hombre abandona una vida de certezas por un abismo de incertidumbre? Porque eso es lo que estaba a punto de hacer. La muerte de su madre en 1516 fue el empujón final. Regresó a Vicenza para arreglar los asuntos familiares y, al volver a Roma, ya no era el mismo. La carrera eclesiástica, el prestigio, el futuro asegurado, todo se había convertido en cenizas. Tomó una decisión que escandalizó a sus amigos y a su familia. A los 36 años, un hombre hecho y derecho, con una carrera brillante, decidió ordenarse sacerdote. No para escalar en la jerarquía, sino para descender. Para ser simplemente un sacerdote, un servidor. El día de su ordenación, mientras sentía el peso de las vestiduras sagradas, supo que su vida anterior había terminado para siempre. Renunció a todos sus títulos y a la herencia familiar. Se despojó de todo. Pero sabía que eso no era suficiente. Veía a su alrededor un clero a menudo inculto, más preocupado por sus beneficios económicos que por las almas a su cargo. La reforma de Lutero empezaba a hacer temblar los cimientos de la Iglesia en el norte, y Cayetano entendió que la única respuesta posible no era la condena, sino una reforma interior, profunda y radical. No bastaba con curar los síntomas, había que sanar el corazón de la Iglesia, y ese corazón era su clero. Fue entonces cuando una idea audaz, casi temeraria, comenzó a tomar forma en su mente y en sus conversaciones con otros miembros del Oratorio del Amor Divino. Entre ellos estaba Giovanni Pietro Carafa, un obispo de carácter fuerte, austero y vehemente, que más tarde se convertiría en el Papa Paulo IV. Eran como el agua y el aceite, Cayetano, dulce y humilde, Carafa, impetuoso y severo. Pero compartían la misma llama, el deseo de ver a una iglesia purificada. Juntos, junto a otros dos compañeros, decidieron fundar algo nuevo. No una orden monástica que se retirara del mundo, sino una congregación de sacerdotes que vivieran en el mundo, en medio de la gente, pero con la radicalidad de los primeros apóstoles. Se llamarían clérigos regulares, pero la gente pronto les dio el apodo de teatinos, por el nombre de la diócesis de Carafa, Chieti, que en latín es teate. Y su regla de vida era de una simpleza que rozaba la locura. Vivirían en comunidad, dedicados a la oración, el estudio y el ministerio sacerdotal. Pero la clave estaba en el cómo. No poseerían nada, ni a nivel personal ni como comunidad. No tendrían rentas fijas, ni propiedades, ni buscarían seguridades. Y aquí venía lo más increíble, tampoco mendigarían. No saldrían a la calle a pedir limosna, como hacían los frailes franciscanos o dominicos. Simplemente confiarían. Confiarían en que Dios, a través de la caridad espontánea de los fieles, les proveería cada día lo necesario para vivir. Era un salto al vacío. Un desafío directo a la lógica del mundo y, en cierto modo, a la lógica de una iglesia que se había vuelto demasiado terrenal. Sus amigos intentaron disuadirlo. Moriréis de hambre, le decían. ¿Cómo vais a vivir sin pedir, sin tener nada asegurado? La respuesta de Cayetano era siempre la misma, tranquila, casi desconcertante en su simplicidad: el Señor proveerá. No era una frase hecha. Para él, era la única verdad que importaba. La providencia divina no era un concepto teológico abstracto, sino una realidad tan tangible como el pan que se come o el agua que se bebe. En 1524, el Papa Clemente VII aprobó su fundación. Los 4 primeros teatinos profesaron sus votos en la Basílica de San Pedro. Cayetano, el noble jurista, era ahora un hombre sin nada, cuya única posesión era una confianza inquebrantable. Y esa confianza estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más dura imaginable. Los primeros tiempos en Roma fueron de una pobreza extrema. La novedad de su propuesta no atrajo grandes donaciones. Hubo días en que la despensa estaba literalmente vacía. Los hermanos se miraban en silencio, con el estómago encogido por el hambre, y luego se arrodillaban a rezar.
Cayetano los animaba con su serenidad. No había en él ni una sombra de pánico o de arrepentimiento. Su fe no era una fe de tiempos de abundancia, era una fe forjada para el vacío, para la espera. Y entonces, ocurrían pequeñas cosas. Un desconocido llamaba a la puerta y dejaba una cesta de pan y verduras sin decir quién lo enviaba. Una mujer, movida por un impulso que no sabía explicar, les ofrecía el dinero justo para pagar el alquiler de su humilde casa. Un día, la situación era desesperada. No había ni una miga de pan. Uno de los hermanos, vencido por la necesidad, sugirió que tal vez deberían salir a pedir, solo por esa vez. Cayetano se negó con firmeza, pero con dulzura. Hemos hecho un pacto con Dios, dijo. No podemos romperlo nosotros primero. Los envió a la iglesia a rezar ante el altar. Las horas pasaban. El hambre se hacía más intensa. Cuando ya parecía que no había esperanza, oyeron el ruido de una mula deteniéndose frente a su puerta. Un hombre, con el rostro cubierto, descargó varios sacos de harina y se marchó tan rápido como había llegado. Nunca supieron quién era. Para Cayetano, era simplemente la mano de Dios, respondiendo a su confianza. Estos pequeños milagros cotidianos eran el tejido de su vida. No buscaban lo espectacular, buscaban la fidelidad en lo pequeño. Y fue esta fidelidad la que los preparó para la catástrofe que estaba a punto de caer sobre Roma. El año 1527 quedó grabado a fuego en la memoria de la ciudad. Las tropas imperiales de Carlos V, amotinadas y sin paga, marcharon sobre Roma. El Papa Clemente VII se refugió en el castillo de San Angelo mientras la ciudad era sometida a un saqueo brutal y sin piedad. Fue un infierno de violencia, profanación y muerte. Las calles se tiñeron de sangre. Iglesias fueron saqueadas, conventos asaltados, hombres y mujeres torturados y asesinados. En medio de ese caos, la pequeña comunidad de teatinos fue descubierta. Un soldado, al oír que su fundador era un noble, el conde de Tiene, asumió que debían tener una fortuna escondida. Los soldados irrumpieron en su modesta casa como lobos. Al no encontrar oro ni joyas, su furia se desató. A Cayetano, ese hombre de paz, lo ataron y lo colgaron de los brazos, exigiendo un rescate que no podía pagar. Lo torturaron con una crueldad metódica. Su cuerpo, debilitado por los ayunos, se quebraba de dolor, pero su espíritu permanecía intacto. En la oscuridad de su celda improvisada, mientras escuchaba los gritos de la ciudad agonizante, no maldijo a sus verdugos. Rezaba por ellos. Veía en ese sufrimiento no un castigo, sino una oportunidad para unirse más profundamente a la pasión de Cristo. Finalmente, convencidos de que aquellos hombres extraños realmente no poseían nada, los soldados los abandonaron, medio muertos, en las ruinas de la ciudad. Apenas con fuerzas para caminar, Cayetano y sus hermanos lograron escapar de Roma y llegar a Venecia. La ciudad de los canales los acogió, pero el trauma del saqueo de Roma había dejado una marca. Cayetano había visto el rostro más oscuro de la naturaleza humana, pero también la fragilidad de una iglesia demasiado apegada a las riquezas. Su convicción se hizo aún más fuerte. La única reforma posible era la de la pobre. Y la confianza absoluta en Dios. En Venecia, su comunidad creció. Su ejemplo de vida austera y su predicación apasionada atraían a nuevos sacerdotes. Pero Cayetano no era un hombre que pudiera quedarse quieto. Su corazón ardía por las almas, especialmente por las más abandonadas. Nápoles lo esperaba. Una ciudad vibrante, bulliciosa, llena de vida, pero también de una pobreza y unas injusticias sociales lacerantes. Uno de los peores males era la usura. Prestamistas sin escrúpulos se aprovechaban de la desesperación de los pobres, cobrando intereses exorbitantes que los atrapaban en un ciclo de deuda perpetua. Un artesano que necesitaba dinero para comprar herramientas, una viuda que no podía alimentar a sus hijos, un pescador cuya barca se había dañado, todos caían en las garras de los usureros. Era una esclavitud moderna, una afrenta a la dignidad humana. Cayetano vio esto y su alma de jurista y de sacerdote se rebeló. La caridad no podía ser solo dar una limosna para calmar la conciencia. Tenía que ser una caridad inteligente, que devolviera la dignidad y la autonomía a las personas.
Y así, junto con otros, impulsó una de las instituciones más importantes de su tiempo, el Monte de Piedad. No era un banco en el sentido moderno. Era una especie de casa de empeño sin ánimo de lucro. Los pobres podían dejar un objeto de valor como garantía y recibir un pequeño préstamo sin intereses o con un interés mínimo para cubrir los gastos de funcionamiento. De esta manera, podían superar una emergencia sin caer en las redes de la usura. Cuando devolvían el préstamo, recuperaban su objeto. Era una idea revolucionaria. Era dar trabajo, dar herramientas, dar una oportunidad. Era la fe convertida en acción social concreta. Es increíble pensar cómo una idea nacida de la fe pudo transformarse en una ayuda tan concreta. ¿Qué piensas de esta forma de caridad, de dar herramientas en lugar de solo limosna? Tu reflexión en los comentarios siempre enriquece nuestra comunidad. Cayetano dedicó sus energías a esta obra, además de predicar, confesar y atender a los enfermos en los hospitales de incurables. Su vida en Nápoles fue un torbellino de actividad, pero una actividad que siempre nacía de la oración. No era un activista social, era un hombre de Dios cuyo amor por Dios se desbordaba en amor por los hombres. Su fama de santidad crecía, aunque él hacía todo lo posible por evitarla. La gente lo buscaba, le pedían consejo, le pedían oraciones. Lo llamaban el santo de la providencia. Sabían que este hombre, que había renunciado a todo, tenía un acceso directo al corazón de Dios. Y acudían a él con sus angustias más terrenales, la falta de trabajo, la preocupación por el pan del día siguiente. Y él rezaba con ellos, y por ellos, con la misma confianza serena que había marcado toda su vida. Se cuenta que en Nápoles, durante una época de carestía, la gente acudía a él desesperada. Él simplemente los llevaba a rezar ante el sagrario. Y de formas inesperadas, la ayuda llegaba. Un barco cargado de trigo que se había desviado de su ruta atracaba en el puerto. Un noble, sin saber por qué, decidía hacer una gran donación de alimentos. La gente empezó a asociar a Cayetano con esa certeza de que, si se confiaba en Dios, nunca faltaría lo esencial. No prometía riquezas, sino el pan de cada día, la dignidad del trabajo, la serenidad de saberse en buenas manos. Los años pasaban. Su cuerpo se fue desgastando por las penitencias, los ayunos y el trabajo incesante. Las divisiones y conflictos políticos en Nápoles le causaban un profundo dolor. Él, que solo quería la paz y la unidad, se ofreció a sí mismo como víctima a Dios para que la ciudad se pacificara. Una enfermedad lo postró en cama. Los médicos le recomendaron que, por su delicado estado de salud, dejara el duro suelo y durmiera en un colchón. Su respuesta fue tajante y reveladora de toda su vida: mi Salvador murió en la cruz, dejadme, pues, a mí, morir sobre cenizas. Y así fue. Pidió que lo bajaran de su jergón y lo tumbaran sobre un lecho de cenizas esparcidas en el suelo. Quería morir como el último de los pecadores, en un acto final de humildad y penitencia. Abrazando un crucifijo, con la mirada perdida en algo que solo él podía ver, entregó su alma a Dios en el verano de 1547. Tenía 67 años. El noble que había renunciado a sus palacios moría en el suelo, sobre cenizas, sin poseer nada más que el amor de su gente y su inagotable fe en la providencia. Su muerte no fue un final, sino un comienzo. Inmediatamente, el pueblo de Nápoles lo aclamó como santo. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente seguía acudiendo a él, ya no en persona, sino en oración, con las mismas peticiones de siempre: pan y trabajo. Y su intercesión se manifestó poderosa. Familias que encontraban sustento, desempleados que conseguían un puesto, negocios que salían adelante en contra de todo pronóstico. Su fama se extendió por toda Italia, luego por España y finalmente por todo el mundo católico, especialmente en países como Argentina, donde su devoción es inmensa. ¿Qué nos dice hoy la vida de Cayetano Detiene? Vivimos en una época de ansiedad. La incertidumbre económica, el miedo a perder el trabajo, la presión por tener más, por asegurar el futuro, son el pan de cada día para muchos. La historia de este santo nos interpela de una forma directa. Nos presenta una alternativa radical: la confianza. No una confianza pasiva,
que se sienta a esperar que las cosas caigan del cielo. La confianza de Cayetano era activa. Él trabajó incansablemente, fundó hospitales, creó los Montes de Piedad, luchó contra la injusticia. Pero lo hizo desde una libertad interior total, sin el agobio de quien cree que todo depende de sus propias fuerzas. Su vida es una invitación a replantearnos nuestras seguridades. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En nuestro plan de pensiones, en nuestras posesiones, en nuestra inteligencia? Todo eso es bueno y necesario, pero Cayetano nos recuerda que la verdadera roca firme es otra. Es esa providencia divina que cuida de los lirios del campo y de los pájaros del cielo. Él nos enseña que la pobreza más terrible no es la falta de dinero, sino la falta de confianza. El miedo que paraliza. La angustia que nos hace acaparar y nos vuelve insensibles al sufrimiento ajeno. San Cayetano no es un mago que concede empleos o soluciona problemas económicos de forma automática. Es un hermano mayor que caminó por la misma senda de incertidumbre que nosotros. Que sintió el hambre, el miedo, la persecución. Y que desde esa experiencia nos dice al oído, no temas. Confía. Trabaja con honestidad, comparte con generosidad, y no te agobies por el mañana. Hay un Padre que te cuida. Su legado no es una fórmula mágica para la prosperidad, sino un camino de libertad interior. La libertad de quien sabe que, pase lo que pase, nunca le faltará lo esencial, el pan de la Eucaristía y el amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Él es el santo que nos enseña a rezar no solo para conseguir un trabajo, sino para que nuestro trabajo sea una forma de oración y servicio. Y nos recuerda que el pan más sabroso es el que se comparte, y la riqueza más grande, la de saberse sostenido por unas manos más grandes que las nuestras. La historia de San Cayetano nos recuerda que la verdadera seguridad no reside en lo que acumulamos. Si su vida te ha inspirado, te invito a compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y a suscribirte para seguir explorando juntos estas vidas santas que son faros en nuestro caminar.